muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 19:30 y los días sábados 16 horas, aquí en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Gloria al Señor, sean todos bienvenidos. Apocalipsis 9:14 dice así: Diciendo sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan el apóstol. Así vi en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Pero por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por este fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpiente, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, pudimos ver ayer, en el programa anterior estábamos viendo, ¿sí? Justamente sobre este tema, ¿sí? Del olivo, de la vid y de la higuera, ¿sí? Para poder entrar en esta fracción de este programa, vamos a conectar con el programa anterior, ¿sí? Porque si tú vas a YouTube, vas a ver que dónde quedamos para conectar con este otro programa. Entonces pudimos ver que el olivo es todo Israel, ¿sí? Por eso nosotros fuimos injertados en el olivo verde, que es Israel, ¿sí? La vid son el liderazgo de la casa de Israel, y la higuera el liderazgo de la casa de Judá. Entonces vimos esto en Jeremías 24 del 1 al 10, vimos la higuera, y en Oseas también pudimos ver la vid. Entonces el Señor en la parábola, ¿sí? De Lucas, ese sí vamos a leer porque es importante poder comenzar a leer desde ahí, y pudimos ver en San Lucas 13, dice del 6 al 9, dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Gloria al Señor. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, acá el Señor le da dice una parábola, ¿verdad? Sobre este problema de la higuera, ¿sí? Que no tenía frutos. Pasaron 3 años y la higuera no tenía frutos. Entonces acá podemos ver que el Señor le estaba dando justamente una enseñanza, ¿sí? Porque el Señor siempre habló en parábola, ¿sí? Siempre habló en parábola, y podemos ver que estaba dando una enseñanza sobre el liderazgo de Judá, ¿sí? Me parece muy interesante que dice que pasaron 3 años, porque el Señor, desde que comienza su ministerio hasta el tiempo de su muerte y resurrección, pasaron 3 años. Entonces, el Señor estaba observando, ¿sí? Observando el trabajo de estos líderes. Entonces, él no encontró fruto digno de arrepentimiento, ¿sí? No encontró fruto,
porque estaban llenos de costumbres y tradiciones, ¿sí? Este era el problema de nuestros hermanos del primer siglo, ¿sí? Los que no estaban en el Señor, ¿sí? Los que no venían al Señor, ¿sí? Los que lo querían de repente matar, los que les perseguían, ¿sí? El problema era las costumbres y las tradiciones. Entonces, ¿cómo es que tus discípulos no se lavan la mano? ¿Cómo es que tus discípulos no ayunan? O sea, siempre un montón de tradiciones y costumbres, ¿sí? Y el Señor los exhortaba por esto. Entonces, este era el problema, ¿sí? De este grupo. Entonces, volvamos a Apocalipsis, dicen, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, azufre, zafiro, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque podemos ver que desde el principio, el deseo de Dios siempre, es y será que eh, el hombre permita, ¿sí? O prepare, ¿sí? Un lugar donde su presencia pueda habitar. Siempre fue el deseo de Dios, absolutamente desde un principio. Dios lo crea así a Adán del polvo de la tierra en el Edén, ¿sí? Y luego a la mujer los hace un lugar donde ellos iban a habitar para que Yahweh vaya y los visite y pueda estar con ellos, ¿sí? Manifestar su amor, su amistad. Dios siempre quiso, a Yahweh siempre quiso eh, tener esta relación de amistad con el hombre, ¿sí? Esta relación de amistad y por supuesto de intimidad con el hombre siempre. Pero el hombre siempre se ha revelado a vivir, ¿sí? En santidad y en amistad con Dios, por supuesto, y en intimidad. Entonces acá podemos ver 3 cosas importantes que dice en el versículo 17 del capítulo 9 de Apocalipsis. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Entonces podemos ver tres colores, ¿sí? 3 colores. El fuego tiene un color, el zafiro tiene un color, el azufre tiene un color. El fuego es rojo, el zafiro es azul, ¿sí? Y el azufre es amarillo. Entonces, acá tenemos algo muy interesante, porque ¿por qué justamente viene el juicio? Porque el punto principal de Apocalipsis es justamente en estos capítulos el juicio, ¿sí? No obstante, yo puedo ver, ¿sí? Espero que tú también, la misericordia de Dios aún en todo esto, porque dice que Dios le permite, ¿sí? Que estos hombres sean atormentados, pero que no mueran, que tengan una chance, una posibilidad más de arrepentirse y de decir, sí, Señor, realmente quiero servirte, quiero seguirte, quiero vivir en santidad. Entonces esto es muy interesante porque el deseo de Dios siempre ha sido que el hombre abra su corazón y él pueda entrar y habitar en el hombre, siempre. Entonces podemos ver que el fuego, ¿sí? Tipifica el pacto de sangre y también de umbral, ¿sí? El pacto de umbral, que es justamente el pacto que se hizo cuando el Señor entra, tanto el pacto de sangre como el pacto de umbral, cuando el Señor pasa, ¿sí? El ángel de la muerte pasa por las casas en Egipto y el Señor entra a comer con aquellos que tenían la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, de las puertas de las casas.
Porque hemos aprendido que el Señor pasaba de largo. No, el que pasaba de largo era el ángel de la muerte, pero el Señor entraba. Por eso dice aquí que yo golpeo la puerta, ¿sí? Quien abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Justamente porque hay un pacto. Entonces, este acto, ¿sí? de la tierra de Egipto, podemos ver que es un pacto, ¿sí? Y luego el Señor viene a renovar, por eso dice en Jeremías 31, 31 al 34, he aquí que vienen días que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le tomé de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Entonces está diciendo, en otras palabras, le está diciendo, no van a matar un corderito, como mataron en Egipto y pasaron la sangre por el dintel y por el poste. No, 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 yo haré un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? Enviaré a mi hijo, a mi único, a mi unigénito, ¿sí? Por eso de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no ha mandado Dios a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, este pacto que el Señor hace, ¿sí? Con sus hijos en la tierra de Egipto, sus hijos por supuesto vivían en Gosén, una parte, sí, de Egipto, dice, no haré un pacto como hice cuando estaban en Egipto, sino que haré un nuevo pacto, ¿sí? Enviaré a mi hijo. Ahora no va a morir una ovejita, un corderito, no. Ahora mando a mi hijo, porque realmente yo los amo y daré todo por ellos. Envía a su hijo, ¿sí? El zafiro, ¿sí? El azul es el pacto de sandalia, ¿sí? Entonces podemos ver que el pacto de sandalia tiene que ver con el pacto de la herencia, ¿sí? De esto nos habla también el libro de Ruth, ¿sí? Cuando ella es rescatada, ¿sí? Redimida por el pariente de Noemí. El azufre, el amarillo, es el pacto de sal, es el pacto de amistad, ¿sí? El pacto de sal que hizo Yahweh Dios con David, un pacto de amistad, ¿sí? Que nunca Yahweh permitiría que faltara rey que se siente en el trono de David. Ciertamente nunca faltó. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos los judíos es hasta el día de hoy que tienen la Torá. Y el Señor vino a ocupar ese lugar tan importante, sí, del trono de David. Entonces, podemos ver que tenemos tres pactos, ¿sí? Tres pactos importantes y determinantes que tienen que ver justamente los tres juntos con los tres pactos juntos con el pacto matrimonial, ¿sí? Porque si estamos en pacto, ¿sí? Si estamos en pacto de sangre, que es justamente la sangre derramada en el madero para salvación, para vida eterna, entramos, ¿sí? Al pacto de sandalia, que es la herencia, porque Él nos dio la herencia, ¿sí? La herencia de su espíritu, la zarra de su espíritu, dice la palabra. Y por supuesto, tenemos el pacto de sal, que tenemos esa amistad con el Padre, ¿sí? Donde podemos vivir en intimidad y en amistad con Él, ¿sí? Entonces yo no sé si usted sabe, pero el Señor nos habla. Cuando nosotros vivimos esta amistad con Él y logramos agradarlo, ¿sí? Él ciertamente nos va a hablar, porque hay una amistad. Por eso Él dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham será padre de naciones y será padre de multitudes cuando Yahweh iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces dijo, encubriré yo a Abraham esto, a mi amigo, ¿sí? Qué tremendo. Entonces podemos ver aquí que se desatan, ¿sí? Dice que Juan tuvo la visión de los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, zafiro y azufre, ¿sí? Esto trae un juicio, ¿sí? Contra la humanidad, porque la humanidad ha dejado los pactos de Dios, se ha apartado de su Torá, ¿sí? No quiere, ¿sí? No quiere su Torá, no está dispuesta a recibir su Torá, muchos, ¿sí? Muchos, inclusive que dicen que aman a Dios, no quieren,
no quieren la restauración de Israel. Hay un espíritu también de antisemitismo en esto. Entonces es muy tremendo lo que sucede porque Adonai, ¿sí? Nuestro Elohim, va a hacer lo que él tenga que hacer para redimir, ¿sí? Y restaurar, por supuesto, primeramente a su pueblo, para redimirlo definitivamente. Entonces, podemos ver que viene el juicio, ¿sí? Contra los hombres, ¿sí? Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres. Cuando las escrituras me dice hombre se refiere, por supuesto, al ser humano, ¿sí? No solamente al sexo masculino, sino al ser humano en general. Por el fuego, el humo, el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpiente, tenían cabezas y con ellas dañaban, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, este juicio que viene, ¿sí? sobre la tierra, que mata inclusive a la tercera parte, ¿sí? de la humanidad, ya acá ya va un poco más avanzado, porque en el anterior, ¿sí? En la trompeta anterior, nada más permitía que le tocase, ¿sí? Pero que no los matase. Acá ya viene un juicio, ya entra la muerte, ¿sí? Ya comienza un poquito más fuerte, ¿verdad? Porque la tercera parte de los hombres muere ya en esta parte, cuando Dios viene a hacer juicio por causa de sus pactos. Por eso dice la palabra en Hebreos 10:26, dice, el que pecare deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque Yahweh ama, ¿sí? Y cela de su pacto. ¿Cuál es el pacto? Que pisa el que peca deliberadamente, el pacto de sangre. Por eso dice, no hay más sacrificio para aquel que peca deliberadamente. Ojo, siempre aclaro esto, una cosa es pecar deliberadamente y otra cosa es cometer un pecado por un accidente. Como decía mi profesor del instituto, siempre decía, nosotros somos seres humanos y la palabra dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso porque todo hombre peca, ¿verdad? Tenemos pensamiento, tenemos mirada, tenemos boca, que podemos hablar muchas veces de más. Entonces, realmente el Señor dice, el que peca deliberadamente, alguien que ya se lanza a vivir una vida de pecado, ¿sí? Habiendo conocido y recibido la verdad, ¿sí? No estoy hablando de aquel que nunca recibió la verdad, ¿no? Aquel que recibió y que conoce y que sabe la verdad, pero peca deliberadamente porque no le interesa, entonces pisa el pacto de sangre, ¿sí? El pacto de sangre que para Dios es sagrado, muy sagrado, porque es su hijo, su único hijo. Su unigénito, dice la palabra, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque dice que estos hombres, ¿sí? Ya cuando muere la tercera parte de los hombres, dice que los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ¿sí? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Oiga, este es un tiempo de gracia y de perdón. Yo creo que también, por supuesto, en el tiempo de los juicios será también un tiempo de gracia, porque muchos recibirán todavía, entrarán, ¿sí? Y recibirán el perdón y la gracia, ¿sí? Pero ¿por qué voy a esperar hasta que la prensa me apriete de tal manera que no pueda respirar? No, absolutamente. Tengo el tiempo, la puerta está abierta, ¿sí? El Señor con su misericordia nos mira, nos habla cada día y está presto a que nosotros nos dirijamos a Él para que Él nos pueda hablar. Porque dice que estos hombres que no murieron, ni así se arrepintieron.
porque muchas veces las personas cuando pasan por distintas situaciones en la vida, ¿sí? Que Dios baja su mano o permite ciertas cosas, se rebelan contra el Señor. Después está el otro que antes que pase algo, se acerca al Señor y sabe que Él es el único que le puede dar vida, que le puede dar provisión, que le puede dar sanidad, que le puede dar alegría, que le puede dar gozo, y se acerca sin la necesidad de que Dios comience a apretar, ¿verdad? A presionar. Entonces, estos hombres que pasaron por esto, siguieron adorando, dice, a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, ¿sí? Los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Me parece muy interesante lo que habla esta porción, que justamente nos dice que los caballos, ¿sí?, tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, ¿sí? Y las cabezas de los caballos eran cabezas de leones y su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces, si nosotros vemos, oiga, qué interesante, si nosotros vemos en Génesis 19, 24, ¿sí?, al 28 dice así: entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Oiga lo que dice. Ya vamos a entender por qué justamente Apocalipsis nos habla del fuego, del azufre, ¿sí? Dice, entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahweh desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Yo le vengo hablando desde el principio, ¿sí?, de el pacto de sangre, el pacto de herencia, que es el pacto de sandalia, y el pacto de sal. Oiga lo que sucedió aquí. Y subió Abraham, dice, por la mañana al lugar donde había estado delante de Yahweh, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Es importantísimo lo que nos viene a decir Apocalipsis, ¿sí? Porque Dios revela todas las cosas desde el principio. Y es muy interesante cómo sucede esto en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Porque comienza desde Abraham. Abraham sale de Harán, ¿sí?, con Sara, su mujer, y con Lot, su sobrino, ¿sí? Sale de Sodoma, el Señor de Aram, el Señor le habla, ¿sí? Y él hace un pacto con Abraham, y Abraham se circuncida. Luego, después de que tuvo con Agar a Ismael y todo esto, bueno, bien, Abraham se circuncida, ¿sí? Y luego que Abraham se circuncida, oiga lo que sucede. Sara tiene un hijo que es Isaac, que es el hijo de la promesa, ¿sí? Y que justamente Yahweh pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces dice que Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo, ¿sí? Y cuando él va a poner la mano sobre el muchacho, ¿sí?, el ángel desde el cielo le dice a Abraham, no bajes tu mano sobre el muchacho porque ya he visto que temes a Dios y bueno, y todo lo que le habla el ángel, ¿verdad? Entonces ellos bajan, luego, por supuesto, antes de bajar del monte, hace el sacrificio porque Abraham se da vuelta y ve el corderito en el zarzal, ¿sí? Todo lo que usted ya sabe. Creo que la mayoría ya sabe esta historia. Entonces, yo quiero que podamos conectar y podamos entender, ¿sí? Porque todo lo que sucedió en el antiguo pacto es profético de lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿sí? Sombra de lo que estamos viviendo hoy y de lo que aún vamos a vivir. Entonces, cuando Abraham sale de Aram,
antes de que Dios le dé el hijo de la promesa, ¿sí? Porque a Ismael les dio Dios, ¿sí? Con Agar, sin que Abraham sea circuncidado. Pero para que Dios le dé el hijo de la promesa, a Abraham se circuncidó. Entonces luego le da el hijo de la promesa y luego, ¿sí? Que Abraham se circuncida y todo esto sucede, viene el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Ahora bien, ¿quién vino a morir y a resucitar por nosotros? Yeshua, ¿sí? Y ahora el Señor dice que va a enviar, ¿sí? Antes que Él venga, todos estos juicios, ¿sí? Y resulta que la palabra también nos dice que como Sodoma y Gomorra serán esos tiempos, ciudades que serán realmente destruidas, pero hay ciudades que el juicio no será tan bravo, tan terrible, podemos decirlo. ¿Por qué? Porque hay ciudades que son más temerosas que Dios, de Dios. Entonces es muy interesante cómo el Señor nos habla desde el principio todas estas cosas. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó a Abraham, viene el Señor ahora a derramar su sangre y, por supuesto, las personas que no quieren guardar su pacto, no quieren guardar su palabra, van a pasar por esto, como pasaron Sodoma y Gomorra. Viene a ser lo mismo, porque justamente nos habla del azufre, del fuego y de todo esto. Entonces en Jeremías 10 del 2 al 6, dice así: Así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis reverencia. Aunque las naciones las teman, dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con buril, con plata, y de oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Yahweh, grande es tu nombre, y grande eres tú, poderoso, en poderío. Entonces es muy interesante cómo el Señor, Dios habla por boca de Jeremías, ¿sí? Y le exhorta al pueblo, ¿sí? Como nos exhorta a nosotros ahora, en este tiempo. Dice, no tengan temor. Y las naciones tienen temor de esto. Que el universo, que el cosmos, que están adorando estas cosas. Dice, el Señor nos dice a nosotros, sus hijos, no tengan temor de esto. No adoren, no sigan las costumbres de los pueblos. Jeremías 10:3. No sigan las costumbres de los pueblos, son vanidad, porque el leño del bosque cortan, van y buscan un pedazo de madera, un artífice lo arma, ¿sí? Con buril, dice, con plata, y lo hace una ropita y lo viste, ¿sí? Y lo pone un clavo porque se caen. Eso dice Jeremías 10:4, ¿sí? Derechos están como palmera. Usted no ha visto que lo llevan, lo llevan porque no tiene vida, ¿entiende? Entonces dice el Señor, ustedes, mis hijos, no hagan eso. No tengan las costumbres de los pueblos, porque todo es vanidad. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder, dice la palabra, Jeremías 10:6. Y en el Salmo podemos ver, el salmista dice, Salmo 115, 4 al 10 dice así: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. No hablan, ¿sí? Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Yahweh, confía en Jehová.
Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Dios. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Dios, confiad en Dios. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces, nos repite, sí, lo que justamente habla Jeremías. Entonces, dice, no lo mirás y ves que tienen nariz, tienen boca, tienen manos, pero no pueden hacer nada porque son ídolos mudos. Entonces dice el Señor, no hagan ustedes estas cosas porque me están ofendiendo, dice el Señor en otras palabras, ¿sí? Entonces podemos ver que en primera de Juan, primera de Juan 3:4, ¿sí? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces podemos ver aquí que Juan está diciendo, si hacen pecado, ¿sí? Si adoran a estos ídolos, ¿sí? Cometen pecado e infringen también la Torá, la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, si nosotros nos vamos a Éxodo, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la adorarás, porque yo soy Yahweh tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes son los que le aborrecen? Los que hacen lo que a él le desagrada. Los que infringen también, los que cometen pecado, infringen también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor? Que nos arrepintamos, que volvamos, ¿sí? Que hagamos teshuvá, ¿sí? En hebreo, arrepentimiento, arrepentirse, volver. Pero no es arrepentimiento que lloramos porque hemos cometido un pecado y mañana vamos y cometemos el mismo pecado. No. Ese arrepentimiento, ¿sí? Donde realmente nos volvemos a Él de todo corazón y con toda nuestra alma y nuestra mente, ¿sí? Y en griego, arrepentirse es metanoeo, ¿sí? Arrepentirse. Entonces, esta palabra en hebreo, teshuvá, que es arrepentirse también, tiene una raíz, ¿sí? Que es volver. Por eso te decía, volver, ¿sí? Al camino, ¿sí? Volver y caminar, ¿sí? Con Dios. Caminar de la mano de Dios y como al Padre realmente le agrada. No obstante, como te digo, podemos llegar de repente a cometer alguna falta, pero tenemos abogado para con Yeshua el justo, que aboga nuestra causa, dice la palabra. En Jeremías 1, 18, 20 podemos ver, 18 al 20 dice así, dice, sí, dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. Entonces el Señor nos está llamando, ¿sí? Dice, si el pecado de ustedes fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No se hagan problema, vengan a mí, dice el Señor, ¿sí? Todo lo que estáis trabajado y cansado, yo os haré descansar. ¿Cómo? El perdón de Dios sobre nuestras vidas nos limpia de pecado y nos quita la carga, porque el pecado trae sobre nuestras vidas, ¿sí? La carga, la enfermedad, la tristeza, la amargura, la opresión, ¿sí? Situaciones que vienen sobre nuestras vidas y de repente nos llevan a la muerte, porque justamente dice, ¿sí? Si no quisierais fueras rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho.
Muy bien, entonces nosotros fuimos llamados, ¿sí? Justamente a dar frutos. Fuimos llamados a dar frutos. Por eso leíamos la parábola, ¿sí? De la higuera, ¿sí? Que el Señor no encontró fruto y dijo, bueno, déjalo, que lo voy a acabar, lo voy a abonar y voy a ver si todavía da fruto. Y si no da, lo voy a cortar. Pero si da fruto, lo voy a dejar. Entonces el Señor eh, viene a limpiarnos, ¿sí? Para que nosotros demos frutos, ¿sí? De repente se van a burlar de ti, te van a criticar, todo pasa, porque esto pasa, esto es normal, hace parte, ¿sí? De todo. Pero debes dar fruto, es necesario, ¿sí? Porque el último versículo del capítulo 9, sí, el 21, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, todo lo que sucedió, todo lo que te vengo hablando durante todo el programa, ¿sí? Del juicio de Dios contra las naciones por adorar a los ídolos, por quebrantar su pacto, eh, por dejarlo a Él e irse tras los dioses de madera, de yeso, de oro, de plata. Vienen todos estos juicios, dice, y no se arrepintieron, ni así se arrepintieron, siguieron adorando, siguieron haciendo sus hechicerías, siguieron haciendo homicidios. ¿A qué se refiere? Cuando ofrecen los niños en los altares de los demás, ni de su ni de sus 5, 16, 24, el bloque anterior, que la esencia de ser salvo es vivir en sus mandamientos. Entonces, si tú me dices, vale, yo soy salva, yo sé que soy salva, Dios me salvó, bueno, entonces, ¿cómo vivís? ¿Cómo vivimos? ¿Sí? Tú dirás, bueno, sí, pero es difícil, porque sí, nadie dijo que es fácil el camino del Señor, es un camino donde hay espinas, ¿sí? Donde hay situaciones, pero todo es difícil en la vida, todo es difícil. La vida en sí no es fácil, la vida es difícil y hay que vivirla y hay que pelear cada día la batalla de la fe, como dice la palabra, pero el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, ¿sí? Cómo debemos vivir y cómo debemos andar. Así que si queremos realmente vivir en salvación de Dios para nuestras vidas, ¿sí? No obstante, tendremos situaciones de la vida, porque hay situaciones, pero guardemos los mandamientos de Dios, porque esto nos va a salvar y mucho de la ira de Dios y de las cosas que Dios muchas veces permite que sucedan en la tierra. Así que bueno, espero que haya sido de mucha bendición el programa, porque realmente para mí lo fue, y espero que realmente haya tocado tu corazón y que te haya ministrado su palabra.